¿Cómo pudo desaparecer sin dejar rastro en las montañas, donde había trabajado como voluntaria durante 21 años, una mujer que conocía todos los senderos del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes mejor que su propia casa? Anne Elizabeth Houghton recorrió los 340 kilómetros del Sendero de los Apalaches, visitó 63 parques nacionales de Estados Unidos y acumuló más de 4.000 horas de trabajo voluntario. El 28 de enero de 2025 emprendió su habitual excursión de 2 días. Desapareció en la niebla invernal como si nunca hubiera existido. Cuando los equipos de rescate encontraron su cuerpo el 2 de febrero, había una tienda de campaña parcialmente montada cerca. ¿Qué impidió a una de las excursionistas más experimentadas de Estados Unidos completar lo que podría haberle salvado la vida? Anne Elizabeth Houghton nació el 25 de abril de 1951 en la soleada Dunedin, Florida, pero su corazón pertenecía a las montañas. A sus 73 años, tenía la energía y la resistencia que envidian personas de la mitad de su edad. Medía 1,68 y pesaba solo 47 kilos, una complexión delgada heredada de sus padres inmigrantes. Llevaba el cabello gris recogido en una práctica cola de caballo. Sus ojos bondadosos se ocultaban tras unas gafas, y sus manos estaban ásperas por décadas de trabajo en los senderos de montaña. Tras mudarse a Carolina del Norte, al pie de las montañas humeantes, Anne convirtió su afición en la misión de su vida. Desde 2004, era voluntaria en el parque, donde se encargaba del mantenimiento de los senderos, el cuidado de los jardines y la organización de programas educativos. Sus compañeros destacaban su capacidad para trabajar todo el día junto a gente más joven sin cansarse. En 2022, el parque la nominó para el prestigioso premio George and Helen Hartzog por su servicio excepcional. Los logros de Anne como excursionista impresionaron a los guías profesionales. Entre los 50 y los 60 años, completó todo el Sendero de los Apalaches, recorriendo 3.540 kilómetros desde Georgia hasta Maine. Visitó los 63 parques nacionales de Estados Unidos, incluidas zonas remotas como Samoa Americana. En las montañas humeantes, conocía todos los senderos y todos los puntos peligrosos, pero esta legendaria viajera tenía una vulnerabilidad oculta que le sería fatal. Su pequeña complexión física en condiciones extremas pasó de ser una ventaja a una amenaza mortal. Anne Houghton era un símbolo viviente del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. 21 años de servicio la convirtieron en la guardiana no oficial de las tradiciones del parque. Cada mañana, a las 8:00, se presentaba en el centro de visitantes de Oconalufti, con una sonrisa en los labios, dispuesta a ayudar a los turistas a planificar sus itinerarios. Sus compañeros bromeaban diciendo que se podía ajustar el reloj con su llegada, ya que Anne nunca llegaba tarde y nunca faltaba a su turno. Estaba especializada en programas educativos Leave No Trace, no dejes rastro. Con su voz suave, explicaba a las familias los principios del turismo responsable. Su compañero Terry Wales la recordaba así: la única palabra que describe a Anne es amable. No había nada oscuro en ella. Nunca he conocido a una persona tan genuinamente buena. Anne elegía los trabajos más difíciles: mantener los senderos con herramientas pesadas, cuidar los jardines locales y hacer largas caminatas. Pero su don más valioso era su capacidad para conectar con los visitantes. Era capaz de convertir un encuentro casual en el sendero en una aventura educativa. Sus compañeros la llamaban la fuerza tranquila del parque. Nunca buscó el reconocimiento, trabajaba sin decir una palabra, pero todos sentían su influencia. El 28 de enero de 2025, Anne eligió una ruta que incluso los guardabosques más experimentados consideraban una de las más difíciles del parque. El sendero en Low Creek nunca había sido muy popular entre los excursionistas. Situado en una zona remota de Smokemount, requería una preparación seria. La ruta, de casi 6 kilómetros, serpentea a través de densos matorrales de rododendros y cruza numerosos arroyos. En invierno,
El sendero se vuelve traicionero, con rocas resbaladizas, cruces helados y niebla que reduce la visibilidad a pocos metros. La mañana del 28 de enero de 2025, Ann cargó su equipo en su Subaru Forester verde y se dirigió al camping Smokemont. El plan era un viaje de 2 días con una noche de estancia. El tiempo parecía aceptable. Temperaturas diurnas de hasta 5 grados y nocturnas de hasta 2 bajo cero. La previsión no anunciaba precipitaciones, pero la niebla característica podía reducir la visibilidad en cualquier momento. Hacia las 10 de la mañana aparcó y se puso en marcha. Por costumbre, ya que solía viajar sola, no dejó un plan detallado a su familia ni a sus amigos. Para una mujer que había recorrido miles de kilómetros, le parecía una precaución razonable para no causar preocupaciones innecesarias a sus seres queridos. Ann pasó la primera noche en algún lugar cerca del cruce de los senderos Bradley Fork y Chastain Creek. No se pudo determinar la ubicación exacta de su campamento, ya que no se registró en el sistema de permisos del parque y no dejó ningún rastro. En la mañana del 29 de enero, recogió el campamento y se dirigió a la última etapa de su viaje, el sendero en Low Creek. Su teléfono móvil se quedó sin batería inmediatamente después de salir del camping Smokemont. La zona es conocida por la mala cobertura de telefonía móvil, y las condiciones invernales la empeoran aún más. Pero lo peor era que nadie sabía que había desaparecido. Ann Houghton desapareció el lunes 29 de enero de 2025. Se suponía que debía regresar a casa por la noche y presentarse a su turno de voluntariado el miércoles por la mañana. Pero en su solitaria casa de balsa, solo un gato llamado Scout esperaba a su dueña, que nunca volvería. El martes 30 de enero pasó sin que nadie se diera cuenta. Ann solía ajustar sus planes de senderismo en función del tiempo, por lo que el retraso de un día no preocupó a las pocas personas que conocían sus planes. El miércoles, el jueves y el viernes, sus compañeros del centro de visitantes empezaron a notar su ausencia. Aún así, decidieron que estaba enferma o que había decidido tomarse unos días libres. En sus 21 años de trabajo voluntario, Ann se había ganado la reputación de ser una persona totalmente fiable. La frase «nunca falta a un turno» se convirtió en su apodo no oficial entre sus compañeros. Fue precisamente esta reputación impecable la que la traicionó. Nadie podía creer que le hubiera pasado algo. El sábado 1 de febrero fue un punto de inflexión. Cuando Ann no se presentó a su turno en el centro de Oconaluftee, sus compañeros de trabajo comenzaron a preocuparse. Varias llamadas a su teléfono fijo no obtuvieron respuesta. Al acudir a su casa en Balsam, descubrieron que su coche no estaba y que sus vecinos no la habían visto desde hacía varios días. A las 2:30 p.m. del 1 de febrero, un empleado del parque vio un Subaru Forester verde en el aparcamiento del camping Smokemont. El coche llevaba allí al menos 3 días, cubierto por una capa de escarcha y polvo. 6 días. Ese fue el tiempo que tardaron los servicios de rescate en darse cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. En las montañas en invierno, cada hora puede ser cuestión de vida o muerte. La hipotermia se instala en cuestión de horas a temperaturas bajo cero. La deshidratación se produce al cabo de 2-3 días y una persona herida sin atención médica rara vez sobrevive más de 72 horas. 6 días perdidos. Pero mientras en el valle reinaba la ignorancia, en lo alto de las montañas, un enemigo silencioso y veloz ya se había abalanzado sobre Ann. Y este enemigo no era de los que esperaban. A las 3 de la tarde del 1 de febrero de 2025, el Servicio de Parques Nacionales declaró la desaparición de Ann Houghton. La coordinadora de búsqueda y rescate, Katie Leeming, activó inmediatamente el protocolo de respuesta de emergencia. El hallazgo del coche en el aparcamiento de Smokemont convirtió las preocupaciones teóricas en una emergencia real. Una inspección inicial del Subaru Forester proporcionó a los rescatadores información mínima. El coche estaba cerrado con llave, la alarma no se había activado y no había signos de entrada forzada ni de lucha.
Solo quedaban dentro los documentos del coche y una botella de agua vacía. La mochila, el equipo de acampada, la comida y el equipo de camping habían desaparecido junto con la propietaria. El aparcamiento de Smokemount es el punto de partida de muchas rutas. El radio de búsqueda abarcaba decenas de kilómetros cuadrados de terreno accidentado y montañoso, cubierto de densos bosques y atravesado por arroyos. El primer grupo de búsqueda, formado por 4 guardabosques, partió a las 4:30 p.m. Revisaron los senderos más cercanos en un radio de 3 kilómetros, interrogaron a los excursionistas y buscaron señales de campamentos. A las 6 p.m. no había resultados. Anne parecía haberse desvanecido en la niebla invernal. Las búsquedas nocturnas en las montañas son extremadamente peligrosas, incluso para los profesionales. Los senderos resbaladizos y la visibilidad limitada les obligaron a posponer la operación principal hasta la mañana siguiente. Pero cada hora de retraso reducía las posibilidades de encontrar con vida a la mujer de 73 años. Se avisó a la familia a las 8:45 p.m. La hermana de Nancy Penny partió inmediatamente hacia el lugar de la búsqueda. El panorama era alarmante. Una excursionista experimentada había desaparecido sin dejar rastro en unas montañas que conocía bien. El amanecer del 2 de febrero encontró al camping Smokemount, movilizando recursos que el parque no había visto en años. A las 7 de la mañana, 7 organizaciones de rescate se habían reunido en el campamento base para una operación a gran escala en condiciones invernales. El Servicio de Parques Nacionales envió a 12 guardabosques con experiencia en trabajos a gran altura. Los bomberos y el equipo de rescate de Cherokee llegaron con equipo de escalada y suministros médicos. Bussard se especializa en búsquedas en zonas de difícil acceso. El equipo de rescate de los Montes Apalaches contaba con muchos años de experiencia trabajando en los Montes Apalaches. El apoyo local corrió a cargo de bomberos voluntarios y de la oficina del sheriff del condado de Jackson. El número total de efectivos ascendía a 47. El coordinador dividió la zona en 6 sectores, basándose en las rutas probables de Anne. El sector A abarcaba el sendero Bradley Fork, el sector B, el sendero Chastin Creek, y el sector C, el sendero Hughes Ridge. El sector D, el sendero en Low Creek y la zona alrededor de la cascada, resultaron ser los más problemáticos. Cada equipo estaba equipado con radios, navegadores GPS, botiquines de primeros auxilios y equipo para pasar la noche. El tiempo seguía siendo inestable, con temperaturas que oscilaban entre los 3 grados bajo cero y los 2 grados centígrados, y la niebla reducía periódicamente la visibilidad a 20 metros. La nieve cubría los senderos con una capa de 10 centímetros, ocultando los puntos de referencia. El plan era trabajar hasta el anochecer, con la posibilidad de continuar con iluminación artificial. Cada grupo informaba cada 2 horas. El primer problema surgió al cabo de 3 horas. El grupo D informó de condiciones prácticamente intransitables. El sendero en Low Creek Trail, siempre difícil, se había convertido en un serio desafío incluso para los rescatistas profesionales en invierno. El sendero atraviesa densos matorrales de rododendros que forman túneles de menos de 2 metros de altura. Los numerosos cruces de arroyos se convierten en trampas heladas en invierno, con rocas cubiertas por una capa invisible de hielo bajo la nieve. Un paso en falso podía enviar a un rescatador a las gélidas aguas. La niebla se espesaba a medida que ascendían. A más de 1.200 metros de altitud, la visibilidad se redujo a 5 metros. La navegación era intermitente debido a la cobertura forestal, y la comunicación por radio se interrumpía cada 15-20 minutos. Los equipos de rescate avanzaban lentamente, comprobando cada recodo. El mayor peligro lo representaban los acantilados a lo largo del arroyo en Loe. El arroyo atravesaba profundos barrancos con pendientes empinadas cubiertas de hojas resbaladizas. La niebla invernal ocultaba estas trampas. En varias ocasiones, los rescatadores se encontraron a pocos pasos del acantilado, descubriendo el peligro en el último momento. A la 1:45 p.m., el grupo del sector D informó de un hallazgo.
a 400 metros del sendero del arroyo en Loe, en un pequeño hueco entre los rododendros, los rescatadores encontraron una tienda de campaña naranja parcialmente montada y una figura inmóvil junto a ella. 10 minutos más tarde, un grito resonó en todo el valle. Pero no era un grito de alegría por el rescate. Era una señal de que la misión había fracasado y que la tragedia era aún más extraña de lo que podían imaginar. El rescatador James Wilkins fue el primero en divisar la tela naranja entre las rocas grises y los rododendros cubiertos de nieve. Su grito atrajo instantáneamente la atención del resto de miembros del equipo de búsqueda. Lo que encontraron a 400 metros del sendero en Low Creek Trail cambió para siempre la naturaleza de la operación, que pasó de ser una misión de rescate a una de recuperación. Ann Houghton yacía sobre su costado derecho en un saco de dormir, parcialmente oculta por los pliegues de una tienda de campaña medio levantada. La tela naranja del refugio estaba extendida sobre unos postes de aluminio en un lado. Sin embargo, las sujeciones del borde opuesto estaban sueltas. La tienda parecía una ola congelada, con un borde cubriendo el cuerpo inmóvil. Un examen preliminar no reveló signos externos de lesiones o violencia. Ann vestía ropa adecuada para el clima, ropa interior térmica, una chaqueta de lana, pantalones de invierno y botas de montaña. Su mochila estaba cerca, cuidadosamente apoyada contra el tronco de un árbol. Su contenido estaba empaquetado con el cuidado típico de una excursionista experimentada. La paramédica Sarah Johnson realizó un examen y declaró oficialmente su muerte a las 2:07 p.m. El cuerpo estaba frío y rígido, lo que indicaba que la muerte se había producido al menos 48 horas antes. La ausencia de signos de lucha sugería que Ann había muerto mientras dormía, o en un estado de agotamiento extremo. La coordinadora Katie Leeming informó del hallazgo a la sede del parque y avisó a la familia. A las 3:30 p.m., un equipo de investigación llegó al lugar para documentar las circunstancias. Los investigadores reconstruyeron las últimas horas de la vida de Ann con precisión forense. La escena narraba el deterioro gradual de una excursionista experimentada que luchaba contra la hipotermia. La tienda solo estaba montada a medias. La base estaba correctamente extendida. Los postes de aluminio estaban insertados en las fundas, pero el sistema de fijación solo estaba completo en un 60%. 4 de las 8 piquetas estaban clavadas en el suelo helado. El resto yacía junto a un martillo a 2 metros de la tienda. Los expertos destacaron el enfoque profesional a la hora de elegir la ubicación. El lugar se encontraba en una ligera elevación, lo que impedía que se acumulara el agua. La protección natural contra el viento en 3 de sus lados creaba un microclima con una temperatura entre 2 y 3 grados superior a la de los alrededores. La proximidad a un arroyo proporcionaba acceso al agua. El análisis de la mochila reveló que estaba equipada para una estancia prolongada en condiciones invernales. Contenía un saco de dormir, apto para temperaturas de hasta 10 grados, provisiones para 3 días, un hornillo de gas con un cartucho lleno y un botiquín de primeros auxilios. Todos los artículos estaban secos y bien empaquetados. Ann había conseguido ponerse ropa para dormir. Sus pantalones de día estaban cuidadosamente doblados en la mochila, sustituidos por ropa interior térmica y calcetines gruesos. Esto indicaba que había planeado dormir y no mostraba signos de pánico. La ausencia de rastros de fuego seguía siendo un misterio. La leña estaba preparada y apilada correctamente. Leña menuda, ramas de tamaño medio y troncos grandes. Las cerillas estaban en un bolsillo accesible de la mochila. Pero el fogón seguía frío. Los sensores de temperatura indicaban que, durante la noche del 29 de enero, la temperatura había bajado hasta los 4 grados bajo cero. Con una alta humedad y fuertes vientos, la sensación térmica era significativamente inferior a la temperatura real, lo que creaba condiciones potencialmente mortales, sin una fuente de calor adicional. La autopsia realizada por el médico forense del condado de Swain, el Dr. Michael Henderson, determinó que la causa de la muerte fue hipotermia,
sin signos de traumatismos ni enfermedades. Un examen detallado reveló los signos clásicos de muerte por hipotermia: decoloración característica de la piel, ausencia de daños en los órganos internos y cambios específicos en el tejido pulmonar. El factor clave fue la combinación de las características físicas de Anne y las condiciones extremas. Con un peso de 47 kilogramos y una altura de 168 centímetros, su índice de masa corporal era de 16,6, lo que supone un peso muy inferior al normal. En el caso de una mujer anciana, esto significaba unas reservas críticamente bajas de grasa subcutánea, necesaria para la termorregulación. El Dr. Henderson explicó la biomecánica de la tragedia. El cuerpo humano produce calor a través del metabolismo y la actividad muscular, y lo retiene gracias a la grasa subcutánea. En las personas con bajo peso, esta capa aislante es prácticamente inexistente. A temperaturas bajo cero, la pérdida de calor supera la producción de calor en 2-3 horas. La edad de Anne agravó la situación. Después de los 70 años, la eficiencia de la termorregulación disminuye entre un 30 y un 40% debido a la ralentización del metabolismo y a la mala circulación. La combinación de la edad, el bajo peso y las condiciones extremas creó una tormenta perfecta para la hipotermia. El análisis del contenido de su estómago reveló que su última comida había sido entre 6 y 8 horas antes de su muerte. Anne había comido durante el día, pero no tuvo tiempo de cenar en el campamento. La falta de calorías redujo aún más la capacidad de su cuerpo para producir calor en un momento crítico. El examen no reveló rastros de alcohol ni medicamentos. La muerte se produjo de forma natural por exposición a bajas temperaturas en un cuerpo incapaz de resistir el frío. Anne Houghton llegó al campamento alrededor de las 3:00 p.m. y eligió metódicamente el lugar perfecto entre los rododendros. Pero entonces ocurrió algo inexplicable. La mujer, que había montado tiendas de campaña cientos de veces, se detuvo de repente a mitad del proceso. Recogió leña, apiló cuidadosamente los palos y los troncos para el fuego, pero nunca lo encendió. Las cerillas estaban en el bolsillo de su mochila, a 1 metro de ella. Su cálida chaqueta colgaba de un árbol cercano. En su mochila tenía comida para recuperar fuerzas. Todo lo que necesitaba para sobrevivir estaba al alcance de la mano. Pero por alguna razón, se acostó a dormir en la tienda de campaña a medio montar, condenándose a muerte por el frío. Los expertos han planteado varias teorías sobre lo que impidió a la experimentada turista completar sus tareas vitales. Quizás su edad influyó. A sus 73 años, su cuerpo podría haberle fallado repentinamente, privándola de fuerzas o de cordura en un momento crítico. El exceso de confianza también pudo haber influido. Después de 20 años de senderismo, Anne conocía bien estos caminos y probablemente subestimó el peligro. Las preguntas clave siguen sin respuesta. ¿Por qué una mujer que había montado cientos de tiendas de campaña en su vida se olvidó de clavar 4 piquetas? ¿Qué le impidió encender un fuego con la leña que había recogido? ¿Fue una debilidad repentina? ¿Una subestimación de la situación o una cadena de coincidencias fatales? En esas últimas horas, la conciencia de Anne pudo verse nublada por el inicio de la hipotermia, privándola de su capacidad para tomar decisiones racionales. Las montañas le arrebataron la vida, dejando tras de sí solo un misterio sin resolver. Pero lo que Anne dejó en el corazón de las personas resultó más fuerte que el frío, más decisivo que la soledad e incluso más potente que la propia muerte. La noticia de la muerte de Anne Houghton se extendió por la comunidad del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes como una onda expansiva. La mujer que había sido un símbolo de fiabilidad y dedicación al parque durante 21 años se encontró de repente mortal frente a las mismas montañas que amaba más que a la vida misma. El superintendente del parque, Charles Sellers, en una declaración oficial, calificó a Anne como un miembro constante y querido de la comunidad de las montañas humeantes, destacando su dedicación al trabajo voluntario
y su capacidad para compartir su pasión por el parque con innumerables visitantes. Terry Wales, una amiga íntima y compañera voluntaria, no pudo contener las lágrimas al recordar a Anne. La describió con una sola palabra: amable, y destacó la ausencia total de cualquier rasgo oscuro en su personalidad. Wales admiraba el coraje y el amor por la aventura de Anne, que la llevaban a hacer excursiones en solitario cuando no encontraba compañía. La hermana Nancy Penny encontró un amargo consuelo en la tragedia, diciendo que Anne murió haciendo lo que más le gustaba en el mundo. Su sobrino, Adam Penny, destacó su especial conexión con el parque, explicando que la gente de las montañas humeantes se había convertido en su familia, y expresó su gratitud por la increíble amabilidad mostrada a sus familiares durante la tragedia. El 1 de marzo de 2025 se celebró un funeral en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Whittier. La iglesia no pudo acoger a todas las personas que querían asistir, que tuvieron que permanecer de pie en los pasillos y en la calle. Entre los asistentes se encontraban empleados del parque con uniforme, voluntarios con ropa de turista y un grupo de personas con ropa de senderismo, que habían recorrido la misma ruta que Anne había completado en su día. Representantes de todas las organizaciones benéficas a las que Anne había apoyado a lo largo de los años ocupaban varias filas: el Ejército de Salvación, refugios de animales, programas educativos. La lista de destinatarios de sus donaciones era más larga de lo que su familia había esperado. En lugar de flores, la familia pidió que se hicieran donaciones al fondo Friends of the Smokies. En la primera semana, se donaron más de $15,000 por parte de personas que se sintieron conmovidas por la historia de esta voluntaria tan dedicada. Su sobrino Adam leyó una lista de sus logros: 63 parques nacionales, 340 kilómetros del sendero de los Apalaches y miles de kilómetros en las montañas Smoky. Pero los presentes no recordaban las estadísticas, sino su sonrisa y su disposición a ayudar. La muerte de Anne Houghton llevó a los responsables del parque a revisar su enfoque sobre la seguridad en las excursiones invernales. Se instalaron nuevos paneles informativos sobre la prevención de la hipotermia en los centros de visitantes. Se ordenó a los guardabosques que informaran con más detalle a los turistas, especialmente a los ancianos y a los viajeros solitarios, sobre los planes de senderismo en invierno. El doctor Michael Henderson, que realizó la autopsia, aceptó dar charlas a los voluntarios sobre los aspectos médicos de la supervivencia en climas fríos. Su presentación, Hipotermia, el asesino invisible, pasó a ser parte obligatoria de la formación. Las directrices actualizadas hacen hincapié en la importancia fundamental de los alimentos ricos en calorías en climas fríos, especialmente para las personas con bajo peso. La familia de Anne tomó la iniciativa de crear un fondo de seguridad en su nombre para los viajeros que viajan solos. El plan es comprar balizas satelitales que el parque alquilará a los visitantes que planeen rutas invernales difíciles. La tragedia dejó un vacío en el programa de voluntarios que no puede llenarse con un simple reemplazo. El Centro Okonalufti ha instalado una placa conmemorativa en memoria de Anne Houghton, en recuerdo de sus 21 años de servicio y su capacidad para compartir su amor por las montañas humeantes con miles de visitantes. El programa de mentores para nuevos voluntarios ha pasado a llamarse Programa Anne Houghton. El programa de jardinería ha creado una sección dedicada a las plantas de los Apalaches. El jardín de Anne se ha convertido en un lugar para programas educativos para niños. Durante 21 años, Anne reclutó a más de 40 nuevos voluntarios. Muchos llegaron después de hablar con ella, inspirados por su entusiasmo. Estas personas continúan su trabajo, creando una reacción en cadena de servicio. Friends of the Smokies estableció la beca anual Anne Houghton para estudiantes de ciencias ambientales. Los voluntarios del parque ahora llevan insignias con la silueta de una montaña y la inscripción Anne's Legacy, el legado de Anne, no como un memorial, sino como un recordatorio de un estándar de servicio. Terry Wales destacó que Anne mostró a todos el verdadero significado del amor por la naturaleza. No se mide con palabras, sino con acciones. Cada día,
Los voluntarios que ayudan a los visitantes a enamorarse de estas montañas continúan la labor de Anne. Anne Elizabeth Houghton murió sola en las montañas invernales que amaba más que a la vida misma. Pero su legado sigue vivo en cada voluntario, en cada niño que aprende los nombres de las plantas de montaña, en cada excursionista que conoce los principios de no dejes rastro. Las montañas humeantes se llevaron su cuerpo, pero su espíritu permanece para siempre en los senderos que protegió de forma tan desinteresada. La historia de Anne Houghton nos hace pensar en los límites de las capacidades humanas y el precio de nuestras pasiones, pero también plantea preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Fue Anne la culpable de su tragedia? Una mujer de 73 años que pesaba 47 kilos se embarcó en una excursión invernal en solitario sin decir a sus seres queridos su ruta exacta. ¿Fue esto una heroica independencia o una imprudente confianza excesiva? ¿Y vale la pena morir por hacer lo que te gusta? Anne vivió 73 años. Visitó todos los parques nacionales de Estados Unidos y ayudó a miles de personas, y al final murió en las montañas que amaba. ¿Es esto una tragedia o un final digno para toda una vida? Escribe en los comentarios qué opinas sobre esta historia. Me interesa mucho conocer tu opinión. No olvides darle a me gusta si te ha gustado el vídeo. Gracias por vernos y hasta los próximos episodios.